¿Querés tener un golpe que frustra a tu rival, lo haga cometer errores y encima te ahorra energía? El revés con slice es exactamente eso. No solo sirve para defenderte cuando estás bajo presión, también lo podemos utilizar para atacar y para abrir la cancha. Hoy te voy a mostrar para qué usarlo y cómo ejecutarlo paso a paso para que tu slice sea un arma que tu rival odie enfrentar. Primero vamos a ver cómo hacer el slice paso a paso y después vamos a ver cómo utilizarlo y cuándo para sacarle la máxima ventaja. Lo primero que tenemos que entender para hacer un buen slice es el efecto que hacemos con la pelota. Y básicamente en el tenis se pueden hacer tres tipos de efectos. Lo que es el topspin, que es cuando pegamos los golpes de fondo, backspin, que es lo que vamos a hacer con el slice, y también sidespin. El sidespin va a ser cuando la pelota gira del costado de esta manera, el topspin es cuando gira para adelante y backspin sería cuando gira para atrás. Nosotros cuando hacemos un golpe con slice vamos a buscar que la pelota lleve backspin o en algunas ocasiones especiales vamos a hacer que la pelota lleve sidespin, ese efecto de costado. Que más adelante voy a explicar bien cuándo hacer el efecto con sidespin y cuándo hacerlo más con backspin. Algo muy importante para generar ese efecto que la pelota gira hacia atrás es que nosotros vamos a tener que hacer el golpe desde arriba hacia abajo. Nosotros en los golpes de fondo hacemos el golpe de abajo hacia arriba, por eso la pelota gira hacia adelante, y con el slice es todo lo contrario, vamos a impactar de arriba hacia abajo, así gira la pelota hacia atrás de esta manera. Bien, vamos a lo siguiente, que es cómo agarramos la raqueta para hacer el slice, y sí o sí tenemos que tener la empuñadura continental, la empuñadura martillo. Si nosotros hacemos el slice con la empuñadura derecha, por más que tengamos muy buena técnica, la pelota se nos va a terminar saliendo muy flotada porque las cuerdas van a estar apuntando hacia arriba y eso haga que la pelota se vaya bien hacia arriba. Si nosotros usamos la empuñadura continental, las cuerdas van a estar apuntando más paralelas hacia la red, van a estar más cerradas y esto va a hacer que la pelota no se nos vaya para arriba. Bien, ahora vamos a la preparación. Cuando la pelota nos venga al revés y nosotros vayamos a tirar un slice, hay varias cosas a tener en cuenta. La preparación del golpe va a variar dependiendo de la altura de nuestra pelota. Siempre tenemos que tener el aro de la raqueta por encima de la altura de la pelota. Si es una pelota a esta altura, voy a armar bien arriba, y si la pelota viene un poquito más abajo, voy a mantener el aro de la raqueta por encima de la altura de la bola, pero por ahí no tan alto como la armaba antes y la pelota me venía más arriba. Otra cosa a tener en cuenta es que cuando giremos los hombros, tratemos de que las cuerdas estén apuntando un poco hacia nuestro rival, hacia el frente. Esto va a hacer que tengamos el ángulo de la muñeca que queramos, porque si nosotros tenemos el ángulo de la raqueta de esta forma, lo más probable es que después se nos termina venciendo la mano y se abran las cuerdas, resultando en una pelota que se nos va muy hacia arriba. Es importante tener la muñeca en esta manera, casi que bloqueada en una forma de L, donde tenemos el brazo un poco flexionado, así después podemos estirarlo hacia el impacto. ¿Sí? Traten de mantenerlo un poco flexionado y no del todo estirado. Y por último, traten de apuntarle siempre con el hombro hacia la pelota. De esta manera tendríamos una buena preparación del golpe para después ir hacia el impacto. Entonces, una vez estamos en esta posición donde tenemos el brazo un poco flexionado, tenemos el ángulo de la muñeca que queremos y estamos en esta posición bien de costado, vamos a ir hacia el impacto, de arriba hacia abajo, y algo muy importante en el impacto es que no se apuren. Si ustedes se apuran y agarran la pelota demasiado adelante, por más de que tengan bien la empuñadura y tengan bien el ángulo de la muñeca, les va a terminar saliendo un globito, porque si yo me apuro y agarro la pelota bien adelante, las cuerdas van a estar apuntando hacia arriba. Si yo en cambio dejo entrar un poquito la pelota, voy a pegar con las cuerdas más neutras apuntando a la red y eso va a hacer que la pelota vaya bien rasante y se muera después del pique. Traten de hacer impacto con la pelota donde tienen el pie de adelante. Si ustedes hacen impacto más adelante de la línea de su pie delantero, las cuerdas se le van a terminar abriendo mucho. Entonces la dejo entrar un poquito y le impacto cerca del cuerpo para tener las cuerdas bien neutras. Es muy importante que hagan el efecto de arriba hacia abajo. Se le puede dar backspin pegándole desde abajo, sí, pero le va a salir un slice mucho más flotado y no tan rasante ni tan penetrante. Así que solamente van a pegarle bien de abajo hacia arriba si la pelota es muy baja y la quieren salvar con slice. Pero si no, traten de siempre entrarle bien de arriba hacia abajo. Y algo muy importante cuando van hacia el impacto y hacen el slice es que no abusen de la muñeca. Veo que muchos amateurs quieren hacer el slice con la muñeca de esta manera y eso hace que su slice sea
muy inconsistente. A alguna le sale bien, otra se le va a la red, otra le sale 10 metros para arriba. Es muy importante que la punta de la raqueta no se les vaya para el otro lado. Esto es lo que veo mucho cuando quieren abusar de la muñeca, hacen este movimiento y el slice se le va a cualquier lado. Entonces, una vez que hagan el slice, traten de mantener que la punta no avance hacia este lado, ¿sí? Voy a hacer el slice de esta manera y siempre la punta va a quedar a la misma altura que mi mano, no la va a pasar de esta manera. Y para la terminación, una vez que impactamos la bola cerca nuestro y no hacemos este movimiento con la muñeca, quiero que traten de terminar con la mano cerca de la altura del hombro y imagínense que pueden poner una pelota arriba de las cuerdas, de esta manera. Hay algunos jugadores como Federer, pero solamente Federer lo hace, que terminan con la punta de la raqueta hacia abajo. Esto va a hacer que la trayectoria sea aún más baja, pero por ahí es muy difícil. Si ustedes terminan con la punta de la raqueta apuntando hacia el frente de esta manera, ya estaría bien el slice. Y otra cosa muy importante al hacer el slice, si queremos que salga aún un poquito más fuerte, es la transferencia del peso del cuerpo. Y básicamente hay dos maneras de hacer esta transferencia. Una vez que nosotros impactamos la bola donde estamos apoyados en la pierna delantera de esta manera, una vez que impactamos, el cuerpo va a pasar hacia adelante y puede pasar de dos formas. La primera es simplemente que la pierna izquierda, si son diestros, pase hacia el costado y hacia adelante de esta manera. Y la otra va a ser hacer el paso carioca de esta manera, donde nos mantenemos más tiempo de costado. De esta segunda manera lo que vamos a hacer es hacer el slice de esta forma y después vamos a pasar la pierna izquierda por detrás de esta manera. Vamos a seguir avanzando para quedarnos de costado. Y esto generalmente se usa cuando subimos a la red con un approach de slice. Bien, antes de explicar cuándo y para qué usar el slice, quiero que veamos rápidamente dónde vamos a impactar la pelota para ver si le pegamos con sidespin o con backspin, o por ahí las dos, porque también vamos a hacer eso. Si nosotros tenemos una pelota que salta, podemos impactar la pelota bien desde atrás, generando backspin, y también la podemos impactar bien desde el costado externo, de esta manera, del costado derecho, yo que soy zurdo, ustedes sería del costado izquierdo si es que son diestros. Me voy a poner en este ángulo ya que es mucho más cómodo impactarla bien hacia el costado cuando la pelota viene alta, y va a ser muy difícil pegarle por el costado interno cuando la pelota venga alta. Va a ser mucho más fácil entrarle bien por el costado externo. Y esto por ahí a veces se usa cuando nos viene una pelota acá alta y nosotros le entramos bien por atrás y por el costado y jugamos un slice que es corto, en diagonal, parecido a los slices que hacía, por ejemplo, Federer. Después, cuando el punto de impacto es a una altura media, lo más normal y común va a ser impactar la bola bien desde atrás, generando ese backspin. De esta manera voy a impactarla bien desde atrás, dándole bien ese efecto que buscamos. Y cuando la pelota viene más bajita, ahí es cuando voy a entrarle por el costado con sidespin, pero en vez de entrarle por el costado externo, le voy a entrar bien por el costado interno, porque voy a estar más cerca de mi cuerpo y va a ser mucho más cómodo entrarle bien por este costado, ¿sí? Por el costado externo. En mi caso sería el costado izquierdo, ustedes si son diestros sería el costado derecho. Algo muy importante si le van a entrar con sidespin bien desde abajo es que traten de sacar un poco el codo cuando hacen este gesto, así les resulta mucho más cómodo hacer el movimiento. También si viene bien bajita y no le quieren entrar con ese efecto de sidespin donde la pelota pica y se abre un poco, le pueden entrar bien por atrás y más por debajo. La pelota va a girar de esta manera con backspin y va a levantar. Bien, ahora sí vamos a la situación de juego en la que el slice es de mucha ayuda. La primera situación que sirve mucho en el nivel amateur es hacer el slice cuando estamos defendiendo. Y esto nos sirve porque nos va a dar más tiempo a retomar la cancha y a neutralizar el punto. Por ahí en el nivel más avanzado, en los profesionales, no lo recomiendo tanto, porque cuando ven que están preparando el golpe para hacer un slice, lo que suele pasar en el nivel más avanzado o en los profesionales es que tratan de tomar la iniciativa y van a la red, así pueden terminar el punto con una volea. Pero en el nivel amateur no suele pasar. Por más que abran las cuerdas de esta manera para tener un slice, su rival se va a quedar atrás y va a tratar de seguir dominando el punto desde fondo.
por eso es una gran alternativa. Otra táctica muy buena es bajarle la pelota al rival, especialmente si tienen empuñaduras muy pasadas. Les va a costar mucho levantar la bola con este tipo de empuñaduras y también va a ser muy difícil que sigan acelerando porque van a tener que generar toda la velocidad ellos mismos. Otra táctica muy importante es para cambiar el ritmo del peloteo. Hay algunos jugadores que les encanta la velocidad, el palo palo, y cuando ustedes les cambian la velocidad, ahí es cuando empiezan a hacer errores y se sienten incómodos. Entonces, si estás jugando contra esos jugadores donde les gustan esos peloteos fuertes, cambiar un poquito y jugarle una pelota más lenta y más bajita les va a venir muy bien. Otra táctica que podemos utilizar con nuestro slice es traer a nuestro rival a la red. Por ahí cuando tiramos un slice de esta manera que viene a pelota alta y jugamos un slice cortito y abierto, lo más probable es que tengan que salvar esa pelota y seguir avanzando porque no le va a dar tiempo a volver. Entonces ahí lo trajimos a la red y lo hacemos volear, o si nos queda muy fácil le tiramos un passing para ganar el punto. Otra táctica muy ofensiva es usar el slice para subir a la red, porque esto lo que va a hacer es que la pelota se mantenga muy bajita y sea muy difícil para nuestro rival pasarnos o jugarnos una pelota muy complicada. Lo que va a tener que hacer es levantarla y ahí vamos a tener la oportunidad de cerrar el punto en la red. Otra táctica muy buena es hacer el slice con side spin, como hablamos anteriormente. Eso va a hacer que la pelota pique y se abra, generando un montón de espacios para la siguiente pelota. Otra situación muy efectiva para usar el slice es cuando tenemos pelotas bajas a nuestro revés. Por más que tengamos a dos manos o a una, siempre cuando la pelota viene bajita resulta ser muy incómodo. Y con el slice va a ser mucho más fácil levantar esas pelotas. También podemos usar el slice para contrarrestar otro slice. Por ahí jugamos contra un rival que juega con mucho slice y va a ser muy fácil si nosotros usamos el slice para contrarrestar y después tratar de tomar la iniciativa con nuestra derecha. Si todavía seguís viendo este video, te lo agradezco un montón y te lo agradecería aún más si te suscribís, que es totalmente gratis. Y si ya estás suscrito, te lo agradezco un montón. Ya somos más de 7000 suscriptores, que para mí es un montón y me pone muy feliz. También lo podemos utilizar para neutralizar cuando la pelota nos viene alta a nuestro revés. Si no saben cómo devolver esas pelotas altas a nuestro revés, les dejo un video que hice en la descripción que lo va a ayudar un montón a resolver ese tipo de pelotas. Una táctica que me gusta mucho para usar con slice es para cambiar de dirección. Por ejemplo, yo que soy zurdo, cuando estoy en un peloteo jugando de revés a la derecha de un diestro, me gusta tirar el slice paralelo para que la siguiente pelota la toque de derecha. Lo más probable es que cuando yo juegue el slice paralelo, mi rival salga con un revés cruzado y ahí voy a poder tomar la iniciativa del punto con mi derecha. Por ahí si cambio de dirección con un revés paralelo fuerte, mi rival llega de revés y juega una pelota fuerte cruzada y no voy a llegar, no voy a tener tiempo a pegar de derecha. Pero al hacer el slice, como mi golpe no es tan penetrante y tan rápido, me va a dar tiempo a llegar y a posicionarme bien de derecha para empezar a dominar el punto. Y además, al ser un slice, no le va a quedar la pelota tan alta para poder atacarla, entonces sí o sí, si tiro un buen slice, la iniciativa va a ser mía. Por último, podemos usar el slice para ahorrar energía. Sí, el slice es el golpe más vago, el golpe que utiliza menos fuerza y menos energía, entonces por ahí si están cansados es mucho más fácil tirar un buen slice para retomar y recuperar energía. El slice es un tiro fundamental que te va a dar muchísimas opciones en el partido, pero no se trata de usarlo siempre. También tenés que dominar el revés con top para variar y para poder sorprender. Por eso acá te dejo dos videos para que aprendas los fundamentos del revés con top y puedas combinar los dos golpes de manera efectiva.